identificando nuestros Jordanes. Identificando nuestros Jordanes. Resulta que el pueblo de Israel estaba con Josué, el hombre del que hablamos el domingo pasado, un soldado desconocido, un sirviente desconocido, un esclavo que ya creció, totalmente desconocido. Siempre estaba detrás de la figura importante, era el servicial, era el sirviente, el mandadero, el recadero de una figura muy imponente, de un liderazgo público, de alguien tan importante como Moisés. Pero la situación de este hombre y del pueblo de Israel es que esa figura tan imponente, tan poderosa de liderazgo llamada Moisés, se había ido. Estaba muerto. A nadie nos gusta esa palabra. Sentimos a veces miedo, sentimos nostalgia, sentimos un vacío, porque un hueco muy grande en la vida del pueblo de Israel, que tiene planes de promesa, de tierra prometida, de palabra, de prosperidad, se muere el líder y hay un hueco muy grande. El pueblo comienza a tener miedo, preocupación y murmuración. El plan de Dios acerca de la tierra prometida y de que se cumpla su promesa en mi vida se irá a cumplir porque ya no está Moisés. Entonces, los líderes siempre sabemos lo que el pueblo está pensando, hablando. Y Josué no era diferente. Josué también escuchaba la murmuración del pueblo, la preocupación del pueblo, la incredulidad. Por lo tanto, sudaba frío, estaba nervioso. ¿Qué voy a hacer? Yo no soy Moisés. Yo no tengo esa influencia tan poderosa que Moisés hacía, que movía un brazo y el pueblo sabía qué tenía que hacer, porque tenía su liderazgo una influencia tan grande de tantos años, donde Dios construyó un líder y un pueblo y una relación entre ellos tan fuerte que se sentía nada chiquito o insecto, se sentía Josué. A pesar de ser un gran hombre, Josué tenía una gran responsabilidad. Era el líder ahora. A pesar de todo lo que se sentían, de lo que sentían, ellos estaban, geográficamente estaban enfrente de la tierra prometida. Estaban viendo la promesa hecha realidad. Estaban delante del Jordán, la tierra prometida, el pueblo de Israel, y en medio estaba el río Jordán. Resulta que el río Jordán, todo el año, todos los días del año está seco o corriendo un hilito de agua nada más. Pero exactamente en esa fecha, cuando ellos llegaron al río Jordán, es la fecha del año cuando se desemboca y comienza a correr el agua y se llena. Y se hace difícil el cruce como antes podían cruzar los lugareños. Entonces, como que de por sí me siento nervioso de ser el líder. El pueblo está murmurando con incredulidad. Tengo un problema con el pueblo. Tengo un problema de liderazgo. Y todavía las cosas geográficas están en mi contra. Resulta que llegamos en mal momento a cruzar el río Jordán porque ya estaba la tierra prometida ahí. Algo salió mal. Entonces, los límites de Israel ya estaba a los pies de la tierra prometida, frente al Jordán, frontera natural de Israel. El gran líder acaba de morir. La gente pensando, ¿se irá a cumplir la promesa en mi vida? Todo eso está sucediendo. Pero en Josué capítulo 1, hermanos, nosotros vemos cómo Dios conoce los sentimientos del pueblo de Israel, del líder de Israel. Cómo Dios conoce tus sentimientos personalmente. Nosotros vemos que Dios le dice al pueblo y le dice al pueblo a través de Josué, su nuevo líder, le dice, levántate, levántate y pasa este Jordán. ¿Sí? Hay veces que nosotros necesitamos
audiblemente escuchar la voz de que alguien nos dé una indicación para hacer lo que sigue, porque nuestra mente y nuestro corazón está invadido de temor, de incredulidad, de fe. Les platiqué que una vez cometí un error muy grande, material. La regué en algo muy grande. Al día siguiente, después de ese fracaso personal, yo estaba metido en las cobijas como a las 12 del día. No quería ni destaparme porque no quería enfrentar la vida, no quería mirarme a mí mismo. Sentía que había fracasado en la vida. Y mi hermano mayor me dijo: deja de estar debajo de las cobijas, levántate y arregla lo que tengas que arreglar. Entonces tenía que escuchar audiblemente una voz que me diga: levántate, para salir de esa cueva de miedo que me estaba invadiendo, que me estaba enterrando. Levántate. Y es la voz que escucha de parte de Dios, el líder nuevo, Josué. Levántate y pasa este Jordán. Es una orden que te doy y te la está dando Dios. Y además dice: te voy a dar otra orden. Tú vas a repartir a este pueblo, sea quien sea ese pueblo, murmurador, incrédulo, o esté en duda, o sea un pueblo lleno de fe, tú le vas a repartir a este pueblo la promesa que yo le di a Abraham, la tierra prometida. Y además te voy a explicar cómo está la cosa. Yo estoy parafraseando el capítulo, ¿no? Desde el desierto hasta el Líbano, esa tierra se las estoy entregando, esas tierras son tuyas. Y desde el Éufrates, desde el Río Grande hasta el Mar Grande, el Mar Mediterráneo, toda esa tierra es de ustedes y tú se la vas a entregar. Entonces Josué salió de su cueva de temor, ese engarrotamiento que nos da por dentro a veces, que no nos deja avanzar, actuar, por causa de la duda, por causa del miedo o de la incredulidad. Pero Dios le está diciendo una verdad bien grande. Le dice: tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra. Entonces Josué está enfrentando un desafío con la tierra, un desafío externo, porque él sabe, ya envió espías para reconocer la tierra. Y los espías dijeron: la tierra está así, la tierra es real, la promesa, la palabra de Dios era verdadera, las cosas están así y nuestros enemigos son de este tamaño y con esta capacidad de fuerza. Entonces Josué dijo: bueno, pues vamos a darle, vamos a entrarle, como mi amigo Saúl. ¿Se acuerdan de mi amigo Saúl? Que yo estaba paralizado también y le dije: mira, esos dos, a mí, por cierto, a mí en la adolescencia, mis amigos no se querían, mis mejores amigos no se querían juntar conmigo, porque uno de ellos decía: al Emanuel siempre lo siguen los problemas, los pleitos, las broncas. Entonces, hay veces que me encontraba solo, ¿no? Sin amigos. Estaba lavando en la lavandería que ya no existe, ahí en la Reforma y Cortés. Estaba lavando mi ropa, terminé de lavarla, miré que pasó alguien de una pandilla contraria, y ya que terminé de lavar la ropa, regresó el muchacho de la pandilla contraria y venía con un tipo más alto que él y que yo. Entonces venían dos. Gracias a Dios había un amigo conmigo que de repente se paró a platicar. Era un tipo bailarín, chaparralero de aquel tiempo, con el cabello ondulado larguito, carismático con las mujeres. Cada semana llegaba con una novia diferente. Era carismático, flaquito, y yo decía: este tipo no me va a ayudar en nada. Mucho carisma, pero no me puede ayudar contra dos. Entonces venían dos contra mí y estaba platicando con alguien que todo el tiempo estaba platicando y bailando al mismo tiempo. Entonces le dije: mira, no te quiero matar la cura, no te quiero arruinar la fiesta, pero vienen dos tipos hacia nosotros. Dos tipos. Dijo, dejó de bailar, dos tipos. Sí, y uno es más alto que otro. Yo le estaba tratando de describir la situación. Él no reaccionó con miedo, no volteó preocupado y dijo: seguro que vienen para acá con nosotros. Segurito, porque siempre me siguen los problemas a donde quiera que voy.
Y lo que hizo fue arrancarse la camiseta, el carismático bailador. Se arrancó la camiseta y sin voltear a ver previamente a los enemigos, se lanzó contra ellos. El grandote se detuvo en seco a 5 o 10 metros de distancia y se dio la media vuelta y se fue. Cobarde. Le tuvo miedo a mi amigo el Saúl. Entonces, siempre recuerdo a mi amigo el Saúl. Entonces, cuando leo la Biblia, hermanos, acerca de Josué, de David, de los valientes de David, siempre me acuerdo de ese chamaquito, flaquito, carismático, bailador, que jamás uno piensa que va a ser valiente. Y fue más valiente que yo. No volteó a ver, él sabía lo que tenía que hacer y ahuyentó a los enemigos. Entonces, Josué, hermanos, tenía enemigos más grandes que él. Tenía un desafío externo. Además, como líder, tenía un desafío interno. Un pueblo infame, murmurador, por 40 años, renegando contra Dios y contra sus líderes. Por 40 años, comprobado que era un pueblo infame y rebelde. Tenía 2 problemas, uno interno y uno externo. Imagínense a Josué. ¿Ustedes alguna vez se han sentido así? Que no hayan en dónde descansar. No hayan en dónde descansar. Están en su casa, en su familia. Van al trabajo y tienen problemas. Están con su gente, con sus amigos y están afuera y hay problemas. No hay dónde. Josué se sentía así exactamente. Tenía gigantes ejércitos y tenía una generación que exasperó a Moisés por años. La religión, la liturgia de su pueblo estaba degradada y había una falta de unidad nacional. Unos por aquí diciendo que no y otros diciendo que sí, otros por aquí jalando con él y otros jalando en contra. Pero en medio de ese sentimiento de Josué y del pueblo, había una promesa de presencia de parte de Dios. En Josué capítulo 1, versículo 5. Y las palabras son estas, dice, como estuve con Moisés, yo sé cómo te sientes, Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, el avance del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, hacia la esperanza, hacia la promesa de Dios, hacia la bendición que ya es tuya, el progreso de ese plan de Dios no depende del carisma de un líder. Incluso cuando está muerto, la presencia de Dios sigue en la vida del pueblo de Dios. Haya líder o no haya líder, sea prieto o sea güero, sea listo o sea torpe, no depende del liderazgo humano, depende de que el liderazgo se subordine a la autoridad de Dios y Dios va a llevar a cabo sus planes en la vida del pueblo. Nos está llevando hacia la tierra prometida, hacia la promesa, hacia la bendición, independientemente del liderazgo humano. Así como yo estuve con Moisés, tú no te preocupes porque estaré contigo, no te dejaré ni tampoco te desampararé. La misma presencia, hermanos, que guió a Moisés y al pueblo en el Éxodo, ahora está guiando al pueblo y a Josué en la conquista de la promesa, hermanos. La promesa está a un Jordán de ti, pero Dios va a poner a prueba al pueblo, hermanos. Dios le va a dar una regla de obediencia, así como le dio a Adán y a Eva un árbol para obedecer. Mira, de todo puedes comer en el jardín, pero de este árbol ni lo veas ni lo toques, porque no quiero que comas, no vas a comer. Igual así, ¿por qué puso Dios ese árbol? ¿Quién sabe? Bien pudo haber hecho el jardín y no poner ese árbol para probar la obediencia y fidelidad de los humanos, de sus hijos. Igual, Dios aquí le dice a Josué, mira, quiero que cruces este Jordán. Ese va a ser tu reto de fe. Quiero que me obedezcas. Pero quiero que me obedezcas con esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
refiriéndose al libro que escribió Moisés, a la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. El liderazgo de Josué entonces no depende de sus fuerzas, inteligencia o estrategia humana. El liderazgo de Josué y el éxito del pueblo de Dios no consiste en eso, sino consiste en ser fiel a este mandamiento, hermanos. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en ella, en esta palabra, para que guardes y hagas lo que en ella está escrito. Y chequen lo que significa para nosotros, hermanos. Nunca se aparte de tu boca significa que nosotros tenemos que hablar la palabra, que enseñar a nuestros hijos la palabra, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, a la gente. ¿Sí? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, tienes que aprender a expresar la palabra, a proclamar el evangelio, a afirmar a la gente en la fe que es en Cristo Jesús, para que tú puedas hablar palabra y no herejías, filosofías, ideologías que todos traemos por causa de la influencia de este mundo, para que no digas sonsadas, pues. Tenemos que aprender a meditar de día y de noche en la palabra, así como decíamos antes de empezar este sermón. Entonces, para meditar en la palabra, yo no puedo meditar en la palabra escuchando música, scrolleando en el celular, en la pantalla. Yo no puedo, ni tú puedes, hermanos. No se puede hacer dos cosas a la vez. Está científicamente comprobado. Si usted quiere aceptar esta frase, ¿no? Entonces, para meditar en la palabra, yo tengo que dejar de tener el pendiente del celular, de las notificaciones, de los frijoles en la lumbre, de los hijos, del marido. Para meditar en la palabra, yo primero me tengo que salir de todo eso en lo que se esmera uno todos los días, a todas horas. Si no me salgo, si no aprendo a salirme, a soltar temporalmente, pues es lo que Dios nos quiere enseñar. Si yo no aprendo a soltar temporalmente para profundizar, sumergirme en la palabra de Dios, meditando realmente, entonces yo no tengo nada que predicar. Yo puedo hablar la palabra, repetir lo que dicen los memes, que a veces las hermanitas y hermanitos mandan, nada en contra, pero a veces está lleno de memes ahí. Gracias por las buenas intenciones, ¿verdad? Pero eso no es meditar en la palabra. Eso es comerte un dorito nacho y pensar que vas a estar sano y fuerte espiritualmente con eso. No sustituyas que aceptaste y que le abriste un link ahí, le picaste para perder 5 minutos de tu tiempo y leer lo bonito que está este meme. No es lo mismo que meditar, hermanos. Por eso les digo, ni compartan los memes, mediten en la palabra. Y hablen la palabra, porque es lo que nos dice la Escritura, lo que nos enseña. Sí, compartan memes si ustedes quieren para ser parte de la sociedad, no hay problema. Pero no sustituyas una cosa con otra, no pienses que eso es meditar en la palabra, solo porque te bendijo. Dios quiere utilizarte a ti para bendecir a otros, para edificar a otros, para discipular a otros. Están tus hijos, tus nietos, tus amigos, la gente que te busca, que te procura y que confía en ti. Todos ellos necesitan una palabra de aliento, una palabra de vida, de sanidad. Y Dios te está poniendo a ti para bendecir y edificar a las vidas de las familias del mundo. Nunca se debe de apartar de tu boca palabra hablada. De día y de noche meditarás en ella, piensa la palabra, para que guardes y hagas lo que en ella está escrito. Vive la palabra, viviendo la palabra, pensando la palabra y hablando la palabra, hermanos. Josué entonces está representando la primera generación de israelitas que tienen que confiar en la palabra escrita ya dada por Moisés. ¿Cómo la ven, hermanos? Y esta primera generación les está dando las instrucciones cómo se debe de leer la palabra.
Piensa la palabra, medítala. Para meditarla, repito, hay que aprender a soltar temporalmente todos nuestros pendientes. Todos nuestros pendientes. Ahora, miren cómo Dios Dios conoce tanto al el corazón humano que conoce a Josué hasta lo que está sintiendo y pensando. Y le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. La segunda vez dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 6 y versículo 7. En el versículo 9 le vuelve a decir, ¿no te lo he mandado ya? Esfuérzate y sé valiente. O sea, primero le dijo, levántate, sal de tu cueva de miedo y de terror y de incredulidad. No importa que tengas problemas internos y externos, levántate y actúa. Y después dice, esfuérzate, permanece esforzándote, enfocado en el mandato que ya te di. Y si quieres tener éxito, la palabra de Dios. El Señor entonces, hermanos, desea que Josué prospere, alcance la meta, el éxito, ¿sí? Que no se sienta frustrado y desalentado, que actúe de manera que no está escatimando el repetir y repetir, esfuérzate, ánimo, hermano, amigo, líder, yo estoy contigo, todo va a salir bien, la promesa se va a cumplir en tu vida y en la vida del pueblo, pero tienes que permanecer, tienes que perseverar, ¿sí? Hermanos, hasta aquí nosotros estamos viendo entonces cómo estamos meditando en la palabra, escuchando la palabra, pensando la palabra. Y nosotros estamos viendo cómo Dios le da mandamiento y le da ánimo. La promesa está por cumplirse. Pero ahora en el capítulo 3, versículo 5, Dios le va a dar instrucciones a Josué. Al darle instrucciones a Josué, el líder le está dando instrucciones al pueblo. Tomen un respiro, hermanos, tomen un respiro. Nos decía el pastor, oxigena tu cerebro. Bueno, ahora sí, en Josué capítulo 3, versículo 5, estamos ante una instrucción de parte de Dios hacia el líder y hacia el pueblo. ¿Y cuál es esa instrucción? Dios ya le hizo ver la promesa cumplida, la tierra, ya se la reiteró, pero le dice, mira, santifícate, que mañana Jehová hará maravillas en medio de ustedes. Esta es la instrucción, hermanos, santifícate. Entonces, lo que implica aquí es esto, que Dios actúa a veces milagrosamente y otras veces también, gracias a Dios. Pero cuando Dios actúa, requiere también, o sea, si Dios actúa en mi vida requiere una preparación humana. Dios me está enseñando que para que la promesa se cumpla en mi vida, Él me está mandando a que haya una preparación en mi vida. Esa preparación tiene que ver con lo moral, con lo ritual y con lo material, con lo físico, con lo ritual, que es lo que nosotros tenemos un ritual o una liturgia aquí en la iglesia de venir, reunirnos, adorarnos, comportarnos, establecer, vivir una vida que herede una cultura sana con los valores eternos, los valores de Dios. Entonces, Dios quiere que haya una preparación humana antes de las maravillas que va a hacer el día de mañana, hermanos. Aquí es donde yo les estaba platicando hace rato, donde Dios siempre trabaja en equipo con su pueblo. Dios no hace los milagros solo, sin la preparación de su equipo, que somos nosotros, el pueblo de Dios. Dios nos ordena, mira, quiero que te santifiques, porque mañana Jehová, tu Dios, hará maravillas en medio de ustedes. Esa es la preparación, esa es nuestra parte. Entonces, Él quiere que nos santifiquemos y la santificación es antes de un milagro, es antes de mirar la promesa real. Entonces Dios actúa después de mi obediencia. Si yo obedezco, Dios actúa después de mi obediencia. Entonces, la acción divina
No ocurre en el vacío espiritual, porque Dios está esperando que su pueblo se prepare mediante la santificación, mediante una separación deliberada del mundo, la formación, la ideología que el mundo nos puso. Por ejemplo, en el caso de Israel, Dios está esperando que decida entre sus dioses egipcios que heredaron ideológicamente y el único Dios verdadero. Y yo quiero que te santifiques, le dice al pueblo. Ok, ¿cuáles son los dioses de Egipto? Que son los dioses de Egipto para nuestro siglo XXI. Para nuestro siglo XXI todos vivimos para una cosa, hermanos, para el dinero. Todos vivimos para una cosa, para el dinero. Buscamos día tras día la chuleta. Nada que ver no estamos diciendo, la Biblia no nos enseña que es malo trabajar ni ahorrar. No es malo trabajar ni ahorrar. Pero donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Hay veces que rebasamos el límite de trabajador, de ahorrador, por estar idolatrando, soñando, queriendo alcanzar algo que no nos pertenece a nuestra vida cristiana, que no pertenece a nuestra fe. Dios está diciéndole al pueblo, mira, quiero que te santifiques, quiero que decidas entre los dioses que heredaste de tus antepasados y el único Dios verdadero que te está dando, que te está poniendo la promesa delante de ti. ¿Sí? Hay veces que la cultura mundana es más fuerte que la cultura litúrgica que tiene de Dios, que Dios nos enseña. ¿Cuál es la cultura mundana? Si todos venimos de una familia, toda familia tiene una cultura familiar, tiene tradiciones. Hay veces que esas tradiciones familiares compiten con la liturgia de Dios. Y Dios le está diciendo al pueblo, ok, quiero que te decidas entre la cultura que has vivido todos tus años, todos tus 15 años, vamos a suponer que aquí puro quinceañero y pura quinceañera. Todos tus 15 años has vivido bajo esta cultura y bajo estos valores, pero ahora te estoy enseñando a vivir bajo esta cultura litúrgica y bajo estos valores. Y tienes que decidir, santifícate. Y eso es un reto para nuestra forma de vida, para nuestra manera de pensar, para nuestra fe. ¿Sí? ¿A quién voy a obedecer? ¿Y cómo la voy a obedecer? Entonces, hermanos, resulta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel le dijo a Josué, todo lo que nos digas que hagas lo vamos a hacer. Si Dios quiere que nos santifique, nos santificamos, nos decidimos por Jehová. Nos decidimos por tu Dios, nuestro Dios. Nos decidimos por la verdad. Entonces, hermanos, el milagro sucede. Sacerdotes cargan el arca. El pueblo observa a distancia, obedientemente. Eso tiene que ver con liturgia. Les dice, no más de 900 metros de distancia. Y el arca va delante del pueblo guiándolos. Y todos se santifican. Los sacerdotes pisan el Jordán, es un río. Las aguas se detienen por un lado y se comienzan a amontonar cada vez más. Y por el otro lado el río se seca y va a dar allá al río, al mar muerto. El pueblo comienza a cruzar por tierra seca. Los sacerdotes permanecen en medio del río mientras todos cruzan completamente. Y entonces los sacerdotes salen. Entonces aquí, hermanos, esta estructura, esta obediencia organizada, este evento organizado, hermanos, es muy bonito porque tiene simbolismo, tiene significado. Primero se nota en esta historia, hermanos, ya mero terminamos. Se nota que en esta historia el pueblo tiene una guía y es Jehová. ¿Cómo sabemos eso? Porque el arca va delante del pueblo. El arca la van cargando los sacerdotes. Significa que el pueblo de Dios siempre tiene una guía. Con Moisés era una nube de día y una columna de fuego de noche. Siempre tenía una guía en medio del desierto. Y ahora, en la conquista, Dios sigue como guía en medio de su pueblo. Siempre tenemos una guía que es la palabra de Dios, hermanos, que es la presencia de Dios. Número 2, el símbolo, hermanos, los levitas van cargando el símbolo. Pero además los levitas
se quedan a medio río. Porque los niños que están cruzando, están mirando cómo se acumula el agua por un lado. Entonces los niños y los jóvenes comienzan a pensar, oye, no se irá a romper el río y nos vaya a caer encima, nos vaya a ahogar, nos vaya a arrasar. O sea, comienza la duda, el pensamiento, la incredulidad, es normal. Pero cuando ven que los levitas, el equipo de servidores de Josué, el equipo de liderazgo juntamente con Josué, el equipo de liderazgo litúrgico, el que respeta la liturgia, el que respeta el templo, el arca, el que respeta las cosas sagradas, ¿verdad? Entonces, estas personas que están ahí en medio del pueblo, en medio del río, están representando seguridad al pueblo, al corazón que puede tener dudas e incredulidad. Entonces las mujeres, los niños y los jóvenes pasan con una alegría el río Jordán, gracias a que Dios simboliza que está con ellos a través del equipo de liderazgo, influenciando, inspirando al pueblo a que tengan paz, a que caminen alegres con Dios, a que está bajo la protección de Dios, inspirándole seguridad, pues. Eso es lo que significa todo este evento organizado y planeado, hermanos, que lo están llevando a cabo. Entonces esto se aplica muy fácil a nuestra vida eclesiástica, hermanos. Aquí nosotros tenemos la intención de formar corazones maduros, gente que distinga entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre lo debido y lo indebido, entre lo correcto y lo incorrecto, gente que comprenda al pueblo, la debilidad del pueblo y que no juzgue, que no rechace, que no menosprecie al pueblo, sino que se compadezca, que tenga paciencia con los niños, con los jóvenes, con la gente incrédula, con el pueblo murmurador, que tenga paciencia. Se requiere madurez para eso. Es el equipo de liderazgo. Es el equipo que Dios está formando, porque ese equipo inspira a la iglesia a tener paz, caminando con Dios, siguiendo al líder, a estar alegres y seguros de que todo va a estar bien, a pesar de que vemos que Dios está haciendo un milagro y que no nos va a arrollar como arrolló a los ejércitos de Egipto, porque todo eso lo vieron, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos aquí a Josué representando lo mismo que Dios hizo con Moisés. En el Éxodo y en el Mar Rojo abrió el mar. Aquí en la conquista detuvo el Jordán. El agua se divide y se detiene en ambos casos. Tenemos la guía como columna de fuego y arca del pacto. El líder, Dios siempre tiene un líder calentándose a fuego lento, preparando. No sabemos si se llama Pablo, Carlos, Maritza, Santiago. No sabemos si se llama Mariana, Alicia. No sabemos si se llama Antonia o Gudelia. No sabemos qué es lo que Dios está haciendo, pero Dios está creando, horneando líderes a fuego lento, hermanos. En este caso le tocó a Josué, como lo vimos el domingo pasado. El propósito, hermanos, de Moisés y de su liderazgo, salir de la esclavitud. El propósito de Josué y su liderazgo, entrar a la herencia, a la promesa, ¿verdad? La generación, hermanos, esto es importante. La generación de Moisés es la generación antigua que murió en el desierto, no alcanzó a entrar. La generación de Josué es la generación nueva que está experimentando la promesa que Dios sí cumple. Desde Abraham lo prometió y ahora están pisando la tierra prometida. Entonces, para nosotros, hermanos, para nosotros es muy importante darnos cuenta que entre la promesa cumplida y nosotros solamente hay un Jordán que tenemos que identificar. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es el reto que tienes que planear? El evento que tienes que planear y realizar.
¿verdad? Que tienes que cruzar para comenzar a tocar la promesa en tu vida. Es todo lo que tenemos que hacer. El Señor aquí en su palabra nos enseña que antes del milagro siempre hay una preparación humana. Antes de la acción de Dios tiene que haber una acción humana. Santifícate. Decídete de entre tus dioses y tu Dios. Decídete entre la cultura mundana y la cultura que descansa en los valores eternos. El perdón, el amor, la humildad, el servicio, la generosidad, el diezmar, el servir a los demás con amor servicial. El mejor es dar que recibir, el poner la otra mejilla. Si alguien te pide, dale. Si alguien te quiere quitar tu capa, dale también tu camisa. Si eres un tranza, deja de transear, dijo el predicador Juan el Bautista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si eres tranza, deja de hacer tranza. Si eres mentiroso, deja de mentir. Si eres pecador, deja de pecar. Santifícate. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Verdad? Terminamos, hermanos, con este breve conclusión. Hay un mandato divino en este mensaje. Cruza el Jordán y conquista la tierra. Ya es tuya. ¿Lo crees? Hay una promesa de Dios. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. El plan de Dios en tu vida no depende de un líder humano, de un liderazgo humano. Depende de la presencia de Dios y de tu subordinación a Él. Hay una condición de Dios, hermanos. Medita en la ley y guarda todo lo que está escrito. ¿Se acuerdan? Habla la palabra, piensa la palabra y vive la palabra. Y hay una palabra de ánimo también para ti. Esfuérzate y sé valiente. Significa mantente enfocado en esto, en que te estoy pidiendo que hagas. ¿Qué es lo que nos está pidiendo que hagas? Aquí hay una respuesta por parte del pueblo, se santificó. El pueblo se preparó espiritualmente para enfrentar el reto. Obedeció. ¿Obedeció cómo? Siguiendo al arca, siguiendo con distancia el liderazgo del arca, el liderazgo de los levitas. ¿Qué significa esta distancia para nosotros? Significa respeto, hermanos, que no puedo venir al ministerio, al servicio de Dios y hacer lo que quiero, ¿verdad? No puedo traer mis dioses egipcios, no puedo traer mi cultura pagana, mi lenguaje inmoral, mi lenguaje corriente y pecaminoso, pues. Tengo que santificarme. La respuesta del pueblo también fue una fe en acción. Caminaron en tierra seca en medio del río, a pesar de la inseguridad que producía esa muralla creciente de agua que Dios estaba deteniendo milagrosamente. Y entonces el milagro vino. Las aguas, después de esta preparación humana, las aguas se detuvieron, el pueblo cruzó y toma la tierra prometida. Entonces, cuando dice que va Dios a hacer algo, cuando Dios dice que va a hacer algo, recordemos esto, su palabra es su juramento. Él siempre cumple su promesa, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos ayuda a conocer la vida en Cristo. Gracias por tu mandato tan hermoso, Padre, tu palabra, la ley, que siempre nos está diciendo, levántate de tu cueva, de tu miedo, de tu incredulidad, de tu parálisis espiritual. Tú siempre nos estás dando orden, confiando en nosotros en este sentido, Padre. Y siempre nos estás invitando también, como el día de hoy, nos estás recordando que así como estuviste con Moisés, así también estarás con nosotros. Y Josué fue un ejemplo de confianza en ti. Nosotros queremos ser como Josué, Padre. Estamos delante de la promesa a un Jordán de distancia, Padre. Y la decisión es nuestra. Tú ya nos diste
la tierra prometida. Tú dices que ya es nuestra. Ahora solo queda subordinarnos en obediencia a ti, Padre. Tú nos pides que nos santifiquemos, que decidamos entre dioses ajenos y tú, que eres el único Dios verdadero, entre tus mandamientos y la ideología o religión que nos enseñó el mundo. Nos decidimos por ti, Padre, en esta tarde, en esta mañana. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer fieles a este mandamiento, a esta fidelidad, guardándonos en la meditación de tu palabra, viviendo tu palabra y hablando tu palabra, Padre. Dios, te pido que tú nos sigas ayudando a ser esforzados y valientes, que es lo que nos compete, Padre. El pueblo se santificó y nosotros queremos santificarnos. Queremos decidir por ti, Padre. Bendice a tu pueblo, abraza a tu pueblo hoy, Padre. Infúndele aliento como le infundiste aliento a Josué en su tiempo y en su momento. Tú conoces las dificultades familiares, matrimoniales, paternales que tienen con sus hijos, sociales, financieras. Ayúdanos en medio de todo a confiar de que tú estarás con nosotros y que todo saldrá bien. Ayúdanos a reconocer que si cruzamos nuestro Jordán, si nos decidimos por ti en obediencia, estaremos ante tu promesa hecha real, Padre, ante nuestra tierra prometida. Bendice, enriquece a tu pueblo hoy, Padre. Llénanos de tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de la transmisión, agradecemos a los que nos miran y nos comparten, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a